Bueno chicos, esta es la clase número 3 de lo que sería curso básico de trading, en el cual ya deberían de ir sabiendo los conceptos básicos de trading y ya deberían de ir sabiendo cómo detectar una estructura de mercado, cómo detectar los falsos rompimientos de estructura y conocer cómo el mercado ya más o menos se va moviendo, generándonos altos más altos o bajos más bajos. Ahora lo que van a aprender en esta clase es a detectar lo que serían soportes, resistencias, líneas de tendencias y aplicar una herramienta muy nombrada en lo que es el trading, que es Fibonacci. Lo primero que van a tener que aprender es a cómo identificar los soportes y resistencias en el mercado. Primero lo que va a hacer es explicarles lo que es un soporte o una resistencia. Con respecto a esto, soportes y resistencias, un soporte o una resistencia es una zona de precio o valor donde el mercado suele respetar mucho. Por lo tanto, es una zona o precio en la que el mercado, en la que el activo suele tener reacción, y respeta, con volumen y fuerza. Esto es lo que sería un soporte o una resistencia. Las resistencias siempre van a estar ubicadas en la parte alta del precio y los soportes van a estar ubicados siempre en la parte baja del precio. Por lo tanto, si nosotros tenemos el precio en este punto, por ejemplo, digamos que esta línea amarilla sería el precio, nuestros soportes estarían ubicados en la parte baja del precio y nuestras resistencias estarían ubicadas en las partes altas del precio. El soporte es un precio que soporta, es un punto en el cual soporta el precio y no deja que siga su movimiento hacia la baja y lo impulsa hacia el alza. Y la resistencia es donde resiste la presión alcista y no deja que siga su tendencia alcista y genere un movimiento hacia la baja. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender es a cómo identificar cuáles son nuestros soportes y resistencias más viables en el mercado para nosotros tomar una operación. El mercado constantemente nos está dando información sobre soportes y resistencias minuto a minuto, pero nosotros no vamos a tomar esos soportes y resistencias, sino que vamos a tomar soportes y resistencias en temporalidades altas y no en temporalidades tan bajas, porque el mercado suele darte muchos datos que no son tan viables. Entonces nosotros, para detectar, lo primero que tenemos que hacer es ver un precio o una zona en la que el precio suele reaccionar muy seguido y suele tener reacción alcista o bajista. Entonces vamos al gráfico y lo primero que vemos es, por ejemplo, en esta zona podemos ver cómo el precio entre este punto, vamos a poner más chico esto, así no nos molesta, entre este punto y esta zona, el precio suele reaccionar. Como vemos acá en temporalidad semanal, vemos como el precio, vamos a marcarlo con un cuadrito, con una zonita, en esta zona, vamos a ampliar hacia la derecha y vamos a bajarlo un poco esto, así ya vamos viendo. Nosotros podemos ver como el precio en temporalidad semanal, el precio toca, reacciona hacia el alza, toca, reacciona hacia el alza. En este caso estuvo cerca, reaccionó hacia el alza, después fractura esa zona, se queda lateralizando y después reacciona hacia la baja. Ustedes tienen que recordar que primero los soportes y resistencias no es una sola línea fija, sino que es una zona. Es una zona donde el mercado suele reaccionar. Y es una zona donde el mercado puede hacer una acumulación o una distribución para después generar un movimiento. Entonces el mercado nos genera ese rompimiento, genera toda esta caída y una vez que sube, ¿qué hace? Entra en la zona, reacciona hacia la baja, entra en la zona, reacciona hacia la baja y después genera todo este rompimiento hacia la alza. Entonces nosotros ya sabemos que entre la zona de los 31.899 y los 28.672 es una buena zona de soporte y resistencia macro, en la cual si el mercado va a probablemente reaccionar
al alza en este caso porque está ubicado por encima de esta zona de soporte o resistencia, en este caso soporte, y puede llegar a generar ese movimiento. Vamos a buscar otra línea o otra zona donde el mercado suele reaccionar y suele respetar. En este caso podemos ver cómo el mercado en este punto, todo esto es en temporalidad semanal. Vemos como en esta zona el mercado suele reaccionar y en esta zona también suele reaccionar. Ven como el mercado en este punto a través de mechas toca y sube, acá lo rompe, se queda en esta zona y sube, después acá entra en la zona y sube, toca y sube, acá toca y sube. Entonces nosotros ya sabemos que acá también ven como la fractura toca y sigue su movimiento hacia la baja, y en esta zona lo que hizo fue generar todo este movimiento hacia el alza, una mechita de acumulación. Recuerden que cada vela es una vela semanal, por lo tanto esta vela equivale a una semana. El mercado estuvo una semana lateralizando para después generar todo ese movimiento hacia el alza. Entonces ya sabemos que en este punto el mercado sí suele generar una acumulación, una distribución, o de hecho reaccionar hacia el alza o hacia la baja. Entonces esta es nuestro siguiente soporte o resistencia, en el cual el mercado puede llegar a bajar de este punto, puede llegar a generarnos esta caída para después acá generarnos toda una reacción alcista. De esa forma nosotros podemos marcar soportes y resistencias macros en temporalidad semanal. Podemos ir a una temporalidad diaria y también podemos afinar esos soportes o resistencias, o de hecho en esta zona el mercado sí suele reaccionar, reacciona, toca, respeta. Es una zona como en este punto también, ven como el mercado suele. Entonces es una zona donde ustedes saben que puede generar un movimiento hacia el alza. En cuanto a la actualidad, también podemos buscar soportes o resistencias en estas zonas sin irnos tan al pasado, como por ejemplo nos bajamos a 30 minutos o una hora mejor, y vamos a ver dónde el mercado suele respetar o suele reaccionar muchas veces. Como pueden ver en esta zona de acá, en este caso, desde este punto hasta este punto, pueden ver cómo el mercado cada vez que se acerca a esta zona suele reaccionar hacia la baja. Entonces nosotros ya sabemos que en temporadas cortas el mercado está realizando un respeto en esta zona. A ver, ahí un poquito más, ahí. En esta zona el precio suele respetar y suele reaccionar hacia la baja, y como pueden ver en esta zona, en este punto, ustedes lo que tienen que ver es que el mercado suele tener reacciones en varias zonas y ver cómo actúa al momento de llegar. Y ven cómo en este punto también el mercado toca y sube, toca y sube, toca y sube, lo fractura. Después acá en temporalidades más bajas genera una acumulación, después lo rompe, toca y sube. Entonces es una zona, acá en este punto el mercado, aunque fracture la zona, después comienza a subir. Entonces ya saben que es una zona muy probable donde el mercado puede llegar a realizar un movimiento hacia el alza y generarnos toda esta reacción alcista. Entonces ustedes ya están parados en este punto y van a tomar decisiones de compra una vez que nos den nuestras confirmaciones, para poder irnos hasta la siguiente zona de compra, de venta, que podría ser este soporte y resistencia. Y en temporalidades más bajas también podemos encontrar, por ejemplo en la parte media de toda esta zona, este punto que sería entre esta zona y esta zona, una zona también de acumulación. Como ven, el precio acá acumula y cae, acumula y sube, toca y sube, toca y sube, toca y sube, después la rompe y se queda acumulando para caer, vuelve a la zona y cae, vuelve a la zona y cae, vuelve a la zona, en esta zona también acumulan, en esta parte toca y sube, toca y sube. Entonces ustedes ya saben que esta es una siguiente zona o soporte o resistencia donde el mercado puede venir a reaccionar a la baja, un movimiento
movimiento hacia la baja. Entonces ustedes ya tienen estas zonas marcadas en donde pueden llegar a buscar ventas, o zonas donde el mercado reaccionar hacia la baja o hacia el alza, dependiendo de hacia dónde se esté dirigiendo el mercado. Algo que ustedes tienen que entender también de los soportes y resistencias es que es muy fácil que sean fracturados cuanto más son tocados. O sea, si un soporte o resistencia es tocado por más de 3 veces, por más de 3 veces, va perdiendo su fuerza, y es muy probable que sea fracturado. ¿A qué nos referimos con esto? Que si el mercado, por ejemplo, nos tocó esta zona, generó este movimiento hacia la baja, toca esta zona, genera este movimiento hacia la baja, toca esta zona, genera el movimiento hacia la baja, toca esta zona, genera el movimiento hacia la baja, es muy probable que esta zona de soporte y resistencia el mercado pueda fracturarla, ya que ya ha tomado muchas órdenes de venta en esta zona, y todo lo que está por encima, o sea, todo lo que vemos en esta zona, toda esta zona, son posibles stop loss y posible liquidez del mercado. Entonces nosotros, si vemos que el mercado respeta muchas veces en una sola tendencia, en un lapso de tiempo no muy largo, vemos cómo va tocando y va generando esas órdenes de venta, porque acá hay mucha gente que está entrando en ventas. Nosotros ya sabemos que por encima de esta zona hay mucha liquidez, y esta liquidez es la que el mercado va a ir a buscar y va a ir a tomar para después generar un movimiento hacia la baja. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No todo soporte y resistencia es válido si no nos da las confirmaciones congruentes para entrar al mercado. Ustedes, cuando llega a una zona de soporte y resistencia, tienen que esperar sus confirmaciones. Tienen que esperar siempre sus confirmaciones. Una confirmación puede ser un cambio de estructura en TF más bajas. Puede ser un patrón de velas. Puede ser acción de precio. La acción de precio sería que el mercado nos muestre, por medio de una vela, rechazo y respeto de esa zona. Estas son las confirmaciones que ustedes deberían de esperar para ingresar en un soporte y resistencia. Acá hacemos referencia con eso. Ustedes, una vez que el mercado llega a esta zona, a nuestra zona de compra o de venta, nosotros lo que tenemos que esperar es que el mercado nos muestre una reacción fuerte hacia la baja, en este caso, por ejemplo, o hacia el alza, en este caso. Como podemos ver acá, el mercado, si vamos a temporalidades bajas, por ejemplo en una hora, vemos como una vez que llega a esta zona, aunque la haya fracturado, el mercado nos dibujó esta vela con mucha mecha y con poco cuerpo hacia el alza, y generó todo este movimiento y toda esta reacción hacia el alza. Entonces ya sabemos que es muy probable que esta zona sí la vaya a respetar, y lo que vamos a hacer es esperar, como ya aprendimos, a que el mercado nos genere un retroceso para después meternos en compras y ir a buscar la zona de compras. No nos vamos a meter inmediatamente al mercado, sino que vamos a esperar nuestras confirmaciones. Por ejemplo, acá tenemos ya el rompimiento de estructura, ya tenemos nuestro rompimiento de estructura en esta zona. Ya tenemos este rompimiento de estructura. Entonces lo que vamos a esperar ahora es que el mercado haga un descuento de todo este movimiento hacia el alza. Vamos a esperar que haga todo el descuento de este movimiento hacia el alza. Una vez que termine, digamos que termina acá, que genere todo este descuento para después nosotros ingresar e irnos en compras hasta por lo menos nuestro soporte y resistencia. En este caso sería una resistencia en la cual el mercado sí nos puede generar un movimiento hacia la baja. Entonces siempre tienen que tener cuidado sobre eso al momento de tomar un soporte y resistencia, y no ir y tomar la decisión de ingresar inmediatamente cuando el mercado toca esa zona, sino esperar nuestras confirmaciones para ingresar.
Después, tenemos lo que, una vez ya aprendimos lo que es soportes y resistencias y ya saben cómo operarlos, ustedes ya deberían de tener muy en claro que cada vez que el mercado toque esta zona, tienen que esperar sus confirmaciones, como dijimos acá, un cambio de estructura en temporalidades bajas, un patrón de velas o acción de precio, que sería a través de una vela con rechazo y que nos muestre un respeto y eh, un respeto en esa zona o un rechazo. Obviamente lo que tienen que también es que una vez que llega nuestro soporte y resistencia, el mercado tiene que reaccionar en una zona operativa, o sea, en un horario operativo. Ustedes tienen que operar en las zonas, en los horarios en los que más volumen hay dentro del mercado, porque de esa forma van a tomar las decisiones más importantes, que son las instituciones las que toman una decisión, no somos nosotros, sino las instituciones son las que deciden hacia dónde se va a dirigir el mercado. Y la mejor forma de saber cuáles son las decisiones de las instituciones es operar en los horarios en los que ellos operan. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a lo que serían las líneas de tendencia. Una línea de tendencia, una línea de tendencia. Esperen que voy a poner esto un poco más grande, así se les hace más cómodo verlo. En este caso sería una línea de tendencia. Pueden ser bajistas, bajistas o pueden ser alcistas. Obviamente, como ya saben, una estructura de mercado puede ser alcista o bajista y a través de la línea de tendencia nosotros vamos a poder también darnos una buena referencia de hacia dónde, en qué punto o en qué momento puede reaccionar al alza o a la baja el mercado. Por ejemplo, una forma, acá podemos marcar nuestra línea de tendencia, agarramos esta herramienta que la pueden buscar acá, que se llama rayo, y la forma de marcar una línea de tendencia en una tendencia alcista es de la siguiente manera. Van a agarrar desde la parte baja de lo que sería el inicio de todo el impulso alcista y van a marcar lo que sería nuestro primer retroceso que generó este movimiento hacia el alza. Cuando ustedes ven que el mercado genera esta reacción y el mercado nos figura de esta forma, lo que van a hacer es tomar la parte de la mecha, de mecha a mecha en el mercado, y lo que hacen es clonar, van en estos tres puntos, clonan lo que sería la línea de tendencia y después la marcan de lo que sería de cuerpo a cuerpo. Entonces ustedes de esta forma lo que estarían marcándose sería una zona de tendencia y no solamente una línea de tendencia. Recuerden que tanto los soportes y resistencias como las líneas de tendencia, tanto los soportes o resistencias o las líneas de tendencias, son zonas operativas. No son una sola línea, sino que son zonas operativas. Por lo tanto, nosotros acá nos estaríamos marcando una zona operativa en la cual podríamos realizar una compra si el mercado nos confirmaba. Y como pueden ver, ¿qué es lo que hizo el mercado? Genera el primer movimiento hacia el alza, nos genera un retroceso. Este retroceso, a través de estas, justo confirma con un soporte y resistencia y una línea de tendencia, nos da todo este movimiento hacia el alza, nuevamente toca una zona de soporte y resistencia acompañado por una línea de tendencia y nos genera un nuevo movimiento hacia el alza. Después este movimiento se apoyó en lo que sería un soporte y resistencia que ya venía respetando el mercado y genera todo este rompimiento de la línea de tendencia. Una vez que una línea de tendencia es fracturada, lo que ustedes tienen que hacer y la forma más sencilla de operar las líneas de tendencias es esperar a que el mercado vuelva a retestear esa línea de tendencia y después tomar una venta en esa zona, tomando también las confirmaciones óptimas. Entonces, como podemos ver, el mercado que hace, genera este rompimiento de estructura, genera este rompimiento de la tendencia alcista y vuelve a retestear esa zona para después generar todo este movimiento hacia la baja. En este punto el mercado nos está mostrando un rompimiento de línea de tendencia y al mismo tiempo un rompimiento de estructura, lo cual nos puede dar que la estructura alcista ya llegó a su fin y puede generarse todo este movimiento hacia la baja y ir a buscar nuevos mínimos e incluso poder generar un bajo
hasta esta zona de soporte y resistencia. Estas son las formas en las cuales operan las líneas de tendencias tanto al alza como hacia la baja. Si quieren operar, por ejemplo, en este caso en el mercado actual, vamos a ver lo que nosotros vamos a marcarnos en nuestra línea de tendencia desde este punto hasta este punto. Recuerden, es de mecha a mecha. Clonan esa misma línea de tendencia y se la marcan de cuerpo a cuerpo. Y en esa zona operativa es nuestra línea de tendencia. Y como pueden ver, el mercado que nos hizo, nos fue generando bajos más bajos, respetando la línea de tendencia y generando todo este movimiento. Y ahora lo que nosotros podemos esperar es dos opciones: cuando llegue a esta zona, que el mercado respete y genere un nuevo bajo, o que una vez que el mercado llegue puede darnos un retroceso para después darnos ese rompimiento de estructura, apoyarse en la línea de tendencia y generar todo ese movimiento hacia el alza. Esa es la forma en la que ustedes operarían esa línea de tendencia bajista, esperando el rompimiento de esa línea. Ustedes tienen que recordar que al igual las líneas de tendencia, al igual que los soportes y resistencias, una línea de tendencia, cuanto más toques tiene, va perdiendo fuerza, listo, ya está, así de simple. ¿Qué quiere decir esto? Va perdiendo fuerza. Bueno, va perdiendo fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que los soportes y resistencias, las líneas de tendencias, a medida que van teniendo toques, van perdiendo fuerza. Cuanto más toques tenga esa línea de tendencia, menos fuerza y menos probabilidades de que el mercado la vaya a respetar. Por lo tanto, si ustedes ven que el mercado tocó una vez, en este caso, ya tocó esta línea de tendencia acá, ya tocó esta línea de tendencia acá, ya tocó esta línea de tendencia acá, ustedes ya están viendo que el mercado ya hizo varios toques y es muy probable que encima el mercado genera una línea de tendencia en la cual ya tiene varios toques y está reaccionando en un soporte o resistencia en el cual suele reaccionar hacia el alza. Entonces es muy probable que el mercado no vaya a respetar esta línea de tendencia, sino que genere ese rompimiento para después hacer un retroceso y seguir generando altos más altos y se confirme un nuevo rompimiento de estructura y vaya a generar un nuevo alto. De esa forma ustedes pueden saber cuándo una línea de tendencia tanto alcista como bajista puede llegar a su fin. Otra de las cosas que también tienen que tener en consideración al momento de operar una línea de tendencia y al momento de ver si es válida o no, si es válido o no el rompimiento de esa línea de tendencia, es esperar que el rompimiento, al igual que los rompimientos de estructuras, sean con mucha fuerza y que no sean solamente un falso rompimiento. Como pueden ver, por ejemplo, en esta zona, si nosotros nos marcamos esta línea de tendencia de acá a acá y marcábamos lo que sería, la clonábamos, marcamos ahí de cuerpo a cuerpo y de mecha a mecha, esta sería nuestra línea de tendencia y podríamos ver cómo el mercado nos estaba generando altos, más altos, respetando esa línea de tendencia. Y acá, ¿qué es lo que hace el mercado? No nos genera un nuevo alto, nos genera un rompimiento de estructura y luego nos genera el retesteo de esa línea de tendencia, pero al mismo tiempo nos generó ese rompimiento. Y si nosotros hubiésemos buscado ventas en esta zona, hubiésemos perdido y hubiésemos entrado en ese falso rompimiento que nuevamente nos generó un nuevo alto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que esperar ustedes, como siempre, para no entrar en ventas con la toma de pérdidas? Porque si ustedes hubiesen entrado en ventas en el mercado, capaz que hubiesen entrado en esta zona con un stop loss por debajo de este último alto y esperando que el mercado genere todo este movimiento hacia la baja, y obviamente los iba a sacar para después sí generarse ese movimiento. Pero vean cómo lo que es la línea de tendencia sí la respetó. Entonces ustedes lo que tienen que empezar a entender es que ustedes tienen que esperar a que el mercado
entre a la línea de tendencia, entre a nuestra zona y después generar el movimiento hacia la baja. Y no simplemente ingresar en este rompimiento de tendencia y este falso rompimiento de estructura, porque esto fue un válido rompimiento de tendencia, pero un falso rompimiento de estructura. ¿Y por qué un falso rompimiento de estructura? Porque vemos cómo nos generó este rompimiento de toda esta zona, generándonos un bajo más bajo que el anterior, pero de todas formas fue y nos generó un nuevo alto más alto que el anterior, y ahí sí generó esa toma de liquidez y fue el mercado hacia la baja. Entonces ustedes siempre tienen que esperar que llegue a esa zona de tendencia siempre y cuando vayan a operar lo que serían los rompimientos sobre líneas de tendencias y no entren en cualquier momento aunque se haya acercado a la zona, porque si ustedes simplemente van a entrar cuando el mercado toca esa zona, van a entrar en cualquier momento y puede ser que se conviertan en parte de esa liquidez. Como pueden ver acá también el mercado que nos genera altos más bajos y bajos más altos, y ven cómo nos va generando esa tendencia bajista que hizo el mercado. Generó este rompimiento de la tendencia, esperamos a que se apoye en nuestra tendencia, en nuestra línea de tendencia, al mismo tiempo nuestro soporte y resistencia, se apoya dos veces y después se genera todo ese movimiento hacia el alza. Como pueden ver, el mercado respeta muy bien lo que son las líneas de tendencias y las suele respetar mucho, así que no duden en usarlas, aplíquenlas acompañadas. Si ustedes ven un cruce, una línea de tendencia y al mismo tiempo una zona de soporte y resistencia, es una zona ideal para meter una operativa. Lo mismo pasó en esta zona, ustedes generó ese rompimiento de estructura y después acompañó en esta línea de tendencia, toca la línea de tendencia, al mismo tiempo un soporte y resistencia. Este cruce es ideal para operarla siempre y cuando tengan sus confirmaciones. Entonces cuando ustedes vean que el mercado genera está apoyándose en un soporte y resistencia al mismo tiempo en una línea de tendencia, es muy probable que vaya a generar un movimiento hacia el alza o hacia la baja. Entonces en este caso, en la actualidad, lo que nosotros tendremos que esperar es que el mercado vaya a nuestra línea de tendencia, nos genere un rompimiento. Una vez que nos genere ese rompimiento, esperar que se apoye, que nos genere confirmaciones en esta zona y después vaya a generar todo ese movimiento hacia el alza y no simplemente operar cuando el mercado esté acá o acá o acá, sino que cuando esté en esta zona operativa que sería nuestra línea de tendencia. Y si podemos, incluso buscamos si hay un precio que el mercado suele respetar muchas veces como línea de tendencia, o que sea un precio que el mercado suele reaccionar muchas veces. Y como pueden ver, esta zona, que sería desde acá, más o menos desde acá hasta acá, es una zona donde el precio suele respetar, suele reaccionar. Como ven, acá reaccionó, acá también reacciona, acá acumula, acá reacciona, acá prácticamente no la tomó en cuenta, pero sí hubo puntos en los cuales acumuló. Acá la respetó con mecha, como pueden ver, generó esa caída. Acá la respetó con mecha, acá generó ese movimiento hacia el alza, pero después rompió. Después acá acumuló y después generó todo este movimiento hacia la baja. Entonces, si nosotros vemos que el mercado nos genera un movimiento muy fuerte y después se viene a apoyar acá en esta zona acompañado por soporte y resistencia, sí es muy probable que el mercado vaya a respetar esa zona. O si no, la otra posibilidad es que el mercado nos genere un movimiento muy largo y que ya nos haya generado una línea de tendencia alcista en la cual el mercado a lo mejor hace esto y vaya a buscar esta zona, que al mismo tiempo esa zona, si nosotros capaz que nos marcamos una línea de tendencia, va a ser una zona que el mercado va a ir a respetar con el soporte y resistencia y entraríamos en compras en ese sector. Entonces esa es la forma más básica y más simple de ingresar al mercado, a través de soportes y resistencias y los cruces de estas mismas zonas. No sean muy rebuscados, simplemente márquense las líneas de tendencia y esperen a que el mercado las respete o las rompa. Y lo mismo con los soportes y resistencias, que llegue a la zona, que las respete o que las rompa, y que no simplemente
se nos vaya al mercado y no podamos ni operar ni tampoco operar en cualquier punto, sino esperar siempre las zonas ideales del mercado. Así que bueno chicos, ahora en la siguiente clase ya les voy a explicar lo que es aplicar Fibonacci y aplicar lo que sería un indicador que sería nuestro RSI, también cómo entender un poco más el volumen y lo que son las medias móviles de 200, 50 y 20, que son medias móviles que te pueden ayudar a entender la estructura de mercado a largo plazo. En el próximo video ya explico todo eso y ya en el cuarto o quinto video vamos a aplicar todo junto y cómo buscaríamos compras dentro del mercado. Así que nos vemos en un rato y un saludo.